El debate permanente, el único antídoto contra la manipulación de la opinión. La mesa de análisis con Olga Armida Grijalva y Jesús Moreno Durazo. Olga Armida, ¿cómo está? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Juan Carlos? Buenos días a Jesús y a todos los que nos escuchan. Muy buenos días. Gracias, Olga. Jesús Moreno Durazo, ¿cómo estás? Buenos días. Juan Carlos, buenos días. Maestra Olga Armida Grijalva, buenos días. Buenos días también a toda la audiencia de Reporte 100. Muy bien, listos. Gracias por estar aquí con nosotros. Pues se cayó la ley Bonilla, el regalazo que quería el gobernador de Baja California tener, pues ya quedó sin efecto, Olga. Sí, fíjate, lo celebro. Si tú recuerdas cuando se dio el primer acto de este asunto, no estuvo ahí Jesús, estuvo Darbe, y coincidíamos los dos de que no se vale esto. Ahí lo expresamos. De bueno, en lo personal yo te digo que es un triunfo por la democracia y es un triunfo para la Corte en su autonomía, es un triunfo para los ciudadanos. ¿Por qué? Mira, porque se le podía haber rascado a la teoría y haber sacado una, como acostumbran hacerlo normalmente, y haberle quedado bien con el gobierno en el poder. Y creo que eso es lo que más celebra, porque si ustedes recuerdan, cuando se dio el caso de la guardería de CEP, el ministro ponente fue Saldívar de Lelo y exponía ahí en su propuesta pues la responsabilidad de las autoridades, ¿sí? Inclusive lo consideraron un crimen de Estado. ¿Qué hicieron el resto de los ministros de ese momento? ¿Sí? Agacharon la cabeza, retorcieron la ley, hicieron una interpretación conforme se los habían mandado. Ahí sí, que no había división de poderes. ¿Y qué dijeron? No dijeron autoridades responsables, dijeron autoridades involucradas. Tomo esto a colación, Juan Carlos, porque me interesa que la ciudadanía no olvide esa herida que tenemos aquí en Sonora respecto a estos 49 niños que por negligencia, por corrupción, murieron, pero que además la Corte fue cómplice así con toda la palabra. En este caso, qué bueno que se haya escudriñado todos los rincones para fundamentar la decisión, y lo más importante que fue por unanimidad. Entonces, estamos de pláceme los mexicanos. Jesús Moreno. Tengo mucho que agregar, Juan Carlos. Yo coincido también con lo que plantea la maestra Olga Armida Grijalva. Ella es abogada, ya te explicaba también muy bien ahorita Vladimir Gómez Anduro cómo fue el proceso para llegar a eso. Yo celebro que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya echado abajo la ley Bonilla y se patentice como un poder que es ante esta serie de críticas y de concentraciones de poder que se han venido documentando en México, donde el presidente pues tiene sus mayorías, por ejemplo, en el otro poder que es el legislativo. Yo celebro, me da gusto que haya tomado esa decisión la Corte histórica, como decías tú algún momento, y que me imagino queda como un buen documento para revisarse en las facultades en las licenciaturas en Derecho. Sí, ahora también el otro tema que ha surgido, maestra Olga Armida, es este decreto que ha firmado el presidente Andrés Manuel López Obrador para dejar a los militares en las calles hasta 2024. Hay un reconocimiento, dice la oposición, a que la autoridad civil no ha podido con el tema de la inseguridad pública, y hay un reconocimiento, dice la oposición y los activistas, de que la Guardia Nacional ha fracasado. Pues al parecer sí, pero de hecho recuérdense que cuando se iba a implementar esto también fue otro debate al interior del Congreso, y que se hizo con parlamento abierto, y vemos que la oposición fue uno de los primeros que estaba argumentando que se iba a militarizar, etcétera, etcétera. Bueno, se le buscó también la forma de cómo fuera la Guardia Nacional, y en este caso pues vemos otra vez que el crimen, la violencia volvió a dominar al país, aun cuando estamos un poco distraídos con la cuestión de la pandemia. Vemos que pues bueno, ahí está el crimen haciendo de los suyos. No sé qué tanto sea, a veces yo ya dudo de todo de este país, y bueno, la necesidad yo creo de que sí sea a través de la fuerza militar,
podrá haber muchos argumentos a favor o en contra, definitivamente, por la cuestión de los derechos humanos, que ese es uno de los grandes riesgos que se corre. Pero bueno, pues ¿para dónde nos hacemos? Esa es la postura. Ojalá y esto se consensara y ojalá todos nos uniéramos a lo que se decide en última instancia, pudiéramos decir, forzar, ya sea que se eche atrás ese decreto, fortalecerlo, apoyarlo. Ahí a mí lo que veo es la situación, la realidad social, así en términos impregnada fuertemente por la violencia. Sí, Jesús. Juan Carlos, primero que nada, a manera de contexto, señalar que el decreto presidencial que entra en vigencia hoy, que se publica ayer, da cumplimiento a una reforma constitucional que fue aprobada por el constituyente, y no es otra cosa más que la entrada en vigor del artículo 5º transitorio del decreto del 26 de marzo de 2019, que posibilita efectivamente la intervención de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad pública. Es un decreto, el publicado ayer, cuya vigencia empieza a partir de hoy, que se conforma de 5 artículos y 2 transitorios. No los voy a leer todos, ahí están en línea, el Diario Oficial de la Federación, ahí se puede consultar, pero sí voy a rescatar detalles muy puntuales que me llaman la atención. Por ejemplo, del artículo 1 se establece que se ordena, esa es la palabra que se utiliza, se ordena a las Fuerzas Armadas permanentes, a la Fuerza Armada permanente, a participar de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria con la Guardia Nacional. A mí no me quedan claras, las formas de regulación y fiscalización de las que habla el documento, porque no las establece el decreto. De hecho, hace rato Alfredo Lecona te comentaba de la opacidad con la que se manejan las fuerzas castrenses. El artículo 3 habla de que en apoyo al desempeño de las tareas de seguridad pública, las Fuerzas Armadas se regirá en todo momento, dice, por la estricta observancia y respeto a los derechos humanos. No estoy leyendo los artículos completos. Cuando leía esto ayer se me venía a la mente un video que se documentó en las redes sociales de lo que ocurría en Ciudad Obregón con los guardias, integrantes de la Guardia Nacional, extorsionando presuntamente a un delincuente, a un narcotraficante. Y está también el dato que te mencionaba hace un momento Alfredo Lecona sobre el caso de Carbó, que ya fue referido. Y finalmente el artículo 4 dice: se instruye al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana para coordinarse, subrayo esa palabra, para coordinarse con los secretarios de Defensa y Marina, lo cual quiere decir pues que definitivamente, como lo decían ayer algunos colectivos como Seguridad Sin Guerra o Causa en Común, fuera máscaras, es decir, los militares estarán en la calle realizando tareas de seguridad con todo y todo lo que se había dicho por el entonces candidato y ahora presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, desde el 2016-17 más o menos para acá, de por qué habría que retirar el ejército de las calles. Bueno, todos los esfuerzos que hicieron estos colectivos quedan allí, también para el anecdotario, para la lucha política, para la lucha cívica, y se impone sin duda la dificultad de la inseguridad en México, que hasta ahorita, y esto no es un juicio de valor, esto está documentado en las cifras, hasta ahorita la política de seguridad de Alfonso Durazo y de Andrés Manuel López Obrador es un rotundo fracaso. El mes de marzo pasado fue el mes más violento en lo que se lleva del gobierno de la actual administración, y el año 2019 fue el año más violento desde que se tengan documentadas las cifras de homicidios dolosos en este país. Olga Armida y Jesús, otro de los temas importantes de esta semana es la posible reactivación económica del país y de Sonora. Ya mañana el presidente
Andrés Manuel López Obrador va a presentar su plan de reactivación económica. Lo hizo el viernes pasado la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano y bueno, están estimando que pudiera regresar la actividad económica de manera escalonada, de manera pausada, poco a poco, a partir del sábado. Pero al mismo tiempo estamos observando que el número de contagios en Sonora está en aumento. ¿Cómo conciliar ambos mundos, Olga Armida? He ahí el arte de gobernar. No, sí, definitivamente la tienen difícil porque hay una necesidad ya de reactivar esto es una realidad, pero también otra realidad es que puede salir contraproducente. Entonces yo creo que en ese asunto no le deberemos de dejar toda la responsabilidad a la gobernadora o al presidente o los gobernadores que tomen la decisión, sino al contrario, apoyarlos y colaborar en la medida que podamos hacerlo nosotros. Y si se equivocaron, porque tampoco los gobernantes tienen una bola de cristal para adivinar qué tanto se va a disparar o cómo se va la cuestión económica, tener ese nivel de comprensión y más que satanizar alguna posible, no error, sino de cálculo, pues apoyar. Yo creo que en este momento como nunca tenemos que ser una nación cohesionada en torno a los gobernantes independientemente de los partidos políticos y estar luchando para salir adelante. Eso es lo que a mí a veces me preocupa, que nos enfrascamos en unas frivolidades como por ejemplo eso de la palabra de ayer que dijo de los médicos. Todo el día, pues, cuando México tiene problemas mucho más importantes, donde con objetividad y con amor a este país, más allá de las ideologías y de las posturas económicas o políticas, poder apoyar a los gobernantes porque no la tienen fácil. Sí, Jesús, ¿cómo ves esto de la reactivación económica? Híjole, Juan Carlos, este es un dilema no solo de la gobernadora, no solo del presidente, sino ha sido un dilema de todos los gobiernos del mundo. A ver, reabrir o romper el confinamiento o desescalar, como llaman los europeos, significa regresar a un escenario de contacto permanente, de contacto creciente en los diferentes espacios públicos, en las plazas, en los supermercados, en las universidades, obviamente en las fábricas, en las empresas. Esto también está por el otro lado el paro económico, que ha tenido costos dolorosísimos. Ayer te mencionaba cómo viene la proyección de -7 a -10 de crecimiento en el empleo, el secretario de Economía para el caso de Sonora. Entonces, ¿qué necesitamos aquí hacer? Necesitamos plantear cómo reducir costos sin producir más enfermos. Y tú lo planteas muy bien, lo señalas que en el momento de aparentemente mayor pico de contagios, estamos mencionando a nivel federal y a nivel estatal la posibilidad, así sea paulatina, de romper el confinamiento. A nivel internacional, Juan Carlos, y eso me parece importante señalarlo, a nivel internacional, el consenso es que se requieren por lo menos 3 condiciones para regresar. Uno es la capacidad de testeo que tengamos, la capacidad de testear, la capacidad de hacer pruebas. Luego, número 2, la capacidad de rastrear a los posibles contagios. Y 3, la capacidad de aislarlos. Es decir, en pocas palabras, saber dónde están los infectados, con quiénes tuvieron relación o con quién tuvieron contacto para saber si están esparciendo el virus o no, y que la epidemia no se siga distribuyendo, no se siga desparramando, si me permites la expresión. La pregunta es, ¿qué capacidad tendremos aquí en nuestro país, en nuestro estado, para, con el cuidado pertinente, llevar a cabo este método de testeo, de seguimiento y de aislamiento que recomiendan, que han seguido varios países del mundo, cuando, por ejemplo, México aparece en las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud como el país que menos pruebas practica por cada 100,000 habitantes? A mí me preocupa bastante, entiendo perfectamente la necesidad de la reactivación económica. Tú sabes que es un tema que, aunque no soy especialista, pues siempre me ha gustado, lo entiendo perfectamente, entiendo la desesperación de los organismos empresariales, pero y entiendo también la desesperación de las autoridades y la presión que deban tener las autoridades. Entonces,
Es un momento interesante y ahí coincido con lo que plantea la maestra. Esa es una labor que no debemos dejársela solo a los gobiernos. La gobernadora fue muy clara cuando dice, sí, solo sí, el 75% de los sonorenses nos quedamos en casa, se podrá hacer este desconfinamiento. Efectivamente, pues les agradezco mucho, Olga Armida y Jesús, que hayan estado con nosotros esta mañana aquí en la mesa. Muchas gracias, Juan Carlos. Al contrario, Juan Carlos, ya sabes, mi agradecimiento siempre por estos espacios que me permiten expresar lo que siento, lo que pienso, que a veces quizá no sea el correctamente político, pero así soy yo. Bueno, muchas gracias, Olga. Gracias, Jesús. Gracias, Juan Carlos, maestra. Buenos días. Gracias a todos. Hasta pronto. Hasta la próxima semana. Reporte 100.